Desarrollo de nuevas políticas hacia dispositivos médicos de la Organización Panamericana de la Salud, año 2025, en su segunda edición. Mira, resulta que la Organización Mundial para la Salud ha publicado su nuevo libro, su nuevo compilado de nuevas políticas en tecnologías sanitarias, con visión a cumplir ciertos requerimientos y ciertas metas al año 2030. Y en esta presentación, pues vamos a hablar un poco sobre el contenido de esas nuevas políticas. Vamos a organizar entonces un compilado, un resumen del libro de las nuevas políticas de dispositivos médicos y tecnologías sanitarias en puntos específicos en los cuales se centra el nuevo tratado. Comenzamos por la justificación de la actualización. La primera edición constaba del año 2011. Vamos a hacer entonces el paréntesis y la comparación directa entre la versión primera, la del 2011, y esta nueva versión del año 2025. Se centra entonces en la transición de los objetivos del desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. O sea que ya no hablamos de objetivos trazados para este nuevo milenio, sino que nos enfocamos más a unas políticas de desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta los nuevos desafíos globales, pandemias que ya nos ocurrió, ya tenemos la evidencia, ya tenemos la experiencia de lo que fue una pandemia recientemente, el cambio climático y la revolución digital. O sea, se están enfocando muchísimo en este tema de la inteligencia artificial, sin dejar de lado el tema ambiental. Se hace un breve diagnóstico sobre el estado actual de la gestión y la regulación de tecnologías sanitarias en América Latina. Y ese diagnóstico arroja el siguiente resultado, que según el Global Atlas de 2022, el 46%, ojo, el 46% de los países, casi la mitad de los países, aún carece de políticas nacionales integrales de dispositivos médicos. A nivel global, a nivel global. Entonces nos enfocamos en el rol de los dispositivos médicos frente a la salud global, a la salud pública global. Tenemos entonces una óptica amplia donde nos vamos a enfocar y vamos a entender que los dispositivos médicos se van a entender desde las jeringas, que es lo más sencillo, hasta equipos de imagenología y avanzada con integración de inteligencia artificial. Desde una jeringa hasta el equipo más avanzado con inteligencia artificial debe ser tenido en cuenta como dispositivo médico. Un objetivo central donde se estructura y se orienta a apoyar la atención primaria en salud como el camino a la cobertura sanitaria universal. Es decir, que se insta y se invita y se solicita a los gobiernos a fortalecer las políticas de atención primaria en salud en cada una de las comunidades. Y nos habla de un enfoque que cambia de estar centrado en la enfermedad a estar centrado en el paciente. Quiere decir que el desarrollo de los dispositivos médicos y de las tecnologías sanitarias debe estar enfocada ya no observando y analizando la enfermedad como tal y su tratamiento, sino un entorno más humanizado, un enfoque más humanizado y orientado al paciente. Entonces establecemos marcos conceptuales. Vamos a tener entradas, procesos y resultados. En las entradas o inputs hablamos de políticas, recursos humanos, específicamente hablando de ingenieros biomédicos. Aquí nos interesa mucho este tema porque por fin nos empiezan a mencionar. Aparte de también tener en cuenta el financiamiento y la información. Todo esto como entradas y requerimientos o requisitos esenciales para formular políticas serias y políticas que respondan a las necesidades actuales. Nos enfocamos entonces en los cuatro procesos fundamentales o los cuatro pilares fundamentales de la gestión de la tecnología: la innovación, la regulación, la evaluación y la gestión. Y nos orientamos con lo que acabamos de mencionar, entradas y procesos, hacia los resultados. La idea es obtener un acceso equitativo, que las tecnologías sean seguras, que sean asequibles y que evidentemente se pueda evidenciar y se pueda constatar que estas tecnologías mejoren la calidad de vida. Avanzamos hacia la siguiente etapa, hacia el siguiente objetivo, y es lograr una estandarización en la nomenclatura y la clasificación de la tecnología. Esto reconociendo que existe un problema con respecto a la falta de estandarización, lo cual dificulta la trazabilidad y la vigilancia de las tecnologías. Entonces nos vamos a enfocar en establecer, pues, implementar sistemas reconocidos. Bueno, ya existen los sistemas que son reconocidos, en donde la Organización Mundial de la Salud ahora incorpora el EMDN, que es el Sistema Europeo de Nomenclatura de Dispositivos Médicos, y el que pues se ha manejado desde los últimos 10, 12 años, 15 años, que es el GMDN, que es el global, la nomenclatura global. Entonces, la idea es sintetizar esos dos sistemas. Y existe una recomendación. La recomendación aborda a adoptar un sistema internacionalmente reconocido para facilitar el benchmarking y la regulación. Esto con el objetivo de lograr la identificación única del dispositivo, y esto se va a llamar a futuro el UDI. ¿Cuál es la importancia del UDI, de lograr el UDI, la identificación única de los dispositivos? Obtener una trazabilidad en la cadena de suministro y seguridad del paciente. Lograr una estructura que permita la identificación del dispositivo más la identificación de la producción. Y establecer bases de datos globales, la de Europa, la de Estados Unidos y la global, para lograr una armonización. También nos invita, o también aborda, la necesidad de fortalecer la investigación, el desarrollo y la producción local. Quiere decir que está invitando a los países, a los gobiernos miembros de la organización, a incentivar la investigación y el desarrollo de tecnologías.
ya que existe el claro desafío que se relaciona a la necesidad de alinear la investigación del desarrollo académico e industrial con las verdaderas necesidades de la salud pública del país. Actualmente, el enfoque académico está asociado solamente al mercado, a lo que pide el mercado, servicio técnico, ingenieros para los hospitales, pero está el desafío. No hay investigación, no hay desarrollo, no hay producción local. Y si la hay en algunos de nuestros países es muy escasa, es muy limitada. Cuando se obtiene una fortaleza en la producción local, algunos gobiernos de la región están comenzando a incentivar y a planificar políticas y estrategias de producción local de tecnologías sanitarias, pero cuando esto se logre sintetizar, esto va a ser una estrategia clave para reducir la dependencia de las importaciones y reducir la huella de carbono, teniendo en cuenta las consideraciones industriales. Entonces, aquí hablamos de transferencia tecnológica, cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, soporte postventa, etc. Entonces, en este orden de ideas se insiste en algo que se viene insistiendo más o menos desde el año 2015, el fortalecimiento de las agencias reguladoras nacionales. La misión de la Agencia Reguladora Nacional en cada país es garantizar la seguridad, la calidad y el desempeño de las tecnologías. Esto se basa en un enfoque escalonado a nivel básico, orientado hacia el registro de productos y el registro y control de importadores, y un nivel avanzado, que se enfoca hacia los ensayos clínicos, las auditorías de calidad y la vigilancia activa. Hablamos entonces de la confianza regulatoria, que nos permite establecer un concepto, y ese concepto se relaciona directamente a la capacidad de utilizar evaluaciones de las autoridades de referencia o de la misma Organización Panamericana de la Salud para acelerar decisiones nacionales. Esto va a traer un beneficio, evita la duplicidad de trabajo y acelera el acceso a tecnologías en países con recursos limitados. Y podrá garantizar o facilitar el desarrollo de herramientas globales de benchmarking. Y estas herramientas de benchmarking lo que van a facilitar es la evaluación de la madurez del sistema regulatorio. Quiere decir que la regulación va a tener una tendencia hacia la evaluación, hacia la comparación y hacia el trabajo eh, relacionado entre diferentes agencias regulatorias y entidades regulatorias de diferentes países. Y todo esto permitirá fortalecer la evaluación de tecnologías sanitarias. Hay que establecer las diferencias con la regulación. Una cosa es la evaluación de tecnologías sanitarias y otra cosa muy diferente es la regulación. La regulación que mide la seguridad y la eficacia, mientras que la evaluación de tecnologías mide el valor, costo-efectividad y el impacto social. Entonces, es súper importante que los dos conceptos y las dos necesidades de evaluación estén separadas. A un lado la regulación y al otro lado la evaluación. El propósito es decidir qué entra en el paquete de beneficios de salud y las listas de reembolso. Esto está muy asociado al manejo de los sistemas de salud públicos de los diferentes países. Y se orienta hacia la equidad, que países de bajos recursos, las políticas de evaluación de salud sean aún más críticas para maximizar los presupuestos limitados. Por primera vez, la Organización Mundial de la Salud nos habla de listas prioritarias. Y para establecer esas listas prioritarias, nos menciona una herramienta clave, el MDIS, Medical Device Information System, y las listas de modelo de diagnóstico in vitro. Y también se enfoca en el uso nacional, referencias nacionales para crear listas nacionales de adquisición y de reembolso. Entonces, aquí nos empezamos a enfocar, o la Organización Mundial de la Salud se empieza a enfocar en hacer más estudios, análisis, costo-beneficio. Muy importante porque la Organización Mundial de la Salud empieza a hablar de ingeniería clínica. Ya nos abordaron a los ingenieros biomédicos como parte esencial del protocolo obligatorio e internacional de gestión de tecnologías. Ahora habla de ingeniería clínica, enfocada hacia la gestión de tecnologías sanitarias. Establece una definición donde el ciclo completo desde la planificación hasta el descarte deben ser tenidos en cuenta en los programas y procesos de gestión de tecnología. Pero también se enfoca hacia garantizar la estructura necesaria, unidades de gestión de tecnología a nivel nacional, regional y hospitalario. O sea, la OMS claramente está diciendo, oiga, a cada hospital usted debe tener un proceso de gestión de tecnologías. No solamente por allá un taller pequeño con un biomédico o con un electrónico que arregle los equipos cuando se dañan. Ya hay un llamado eficiente a establecer programas de gestión de tecnología. Y el objetivo de eso es garantizar y asegurar la disponibilidad y la seguridad y la contención de costos operativos. O sea, que las tecnologías sanitarias sean eficientes, que sean disponibles, que tengan seguridad, que ofrezcan la seguridad y que su uso o su costo operativo sea manejable. También se hace el llamado a establecer políticas de evaluación de necesidades de adquisición. Hay un paso crítico. La adquisición debe basarse en la carga de la enfermedad local y la infraestructura disponible. Entonces, aquí nos están hablando de análisis epidemiológicos. Los estudios de epidemiología y los estudios asociados a la salud pública entran a jugar y a hacer un papel importante en este tema de la gestión de tecnología biomédica. Pero también hay que tener en cuenta la infraestructura hospitalaria que está disponible en cada una de nuestras regiones. Y hay unas especificaciones técnicas que deberían ser neutrales, que deberían ser claras e incluir requisitos de instalación y de capacitación a la hora de adquirir nuevos equipos y nuevas tecnologías.
Y debe existir un proceso de recepción técnica, donde los equipos se reciban con pruebas de aceptación antes del pago final. Esa es la idea, que antes del pago final, el proveedor esté obligado a brindar pruebas de aceptación en el sitio del cliente, donde va a ser utilizado el equipo. Las donaciones han sido un problema sobre todo en nuestros países de América Latina. El problema frecuente, lo que ocurre en todos nuestros hospitales y clínicas, equipos donados que no funcionan o que no tienen repuestos. Entonces todo esto se termina convirtiendo en cementerios de equipos. La regla de oro para esto será que el donante debe respetar las necesidades del receptor y no enviar basura, literalmente. Así lo dice el documento. Y también existe una responsabilidad del receptor, de quien recibe esos equipos, de rechazar donaciones que no sean solicitadas o que se encuentren incompletas. Inventarios y mantenimiento. Ojo, porque aquí ya empiezan también a tocar temas que nos incumben muchísimo a nosotros. Debe existir un inventario y el inventario debe ser la base de la gestión. Este debe ser dinámico y debe ser actualizado o fácilmente actualizable. Los sistemas computarizados o los CMMS son esenciales para trazar el historial, costos, cronograma y mantenimiento. Un sistema computarizado puede ser desde el software más complejo hasta una hoja de cálculo. Si tú tienes una hoja de cálculo en tu computador donde tienes tus equipos inventariados y tienes tus registros, eso es un sistema computarizado. En ningún momento nos habla de la obligatoriedad de tener software. Es lo ideal y es la recomendación. Pero a nivel general, un sistema computarizado, un sistema de información puede ser desde el software más complejo y más caro hasta una hoja de Excel. Y se centra en el mantenimiento. Debe haber un presupuesto propio para el mantenimiento. Eso incluye mantenimiento preventivo, programado por calendario, y correctivo, que es emergente por reparación. Nos habla del talón de Aquiles de los departamentos de ingeniería, accesorios, consumibles y repuestos, asociados a la triste realidad de muchos donde abundan los equipos inútiles por falta de consumibles. Eso también tiene que ver muchísimo con la adquisición de tecnologías. Se adquieren equipos que en su momento llegan con todos los consumibles, pero cuando se acaban los consumibles no hay forma de adquirirlos. Entonces, es una botadera de plata, es una pérdida de plata y de recursos impresionante. La estrategia entonces es incluir suministro de consumibles entre 1 o 2 años en el contrato de compra inicial. Aquí entonces nos empezamos a referir en el manejo de garantías. Solicitar por lo menos entre 1 a 2 años de garantía al proveedor y que el proveedor garantice el suministro de consumibles, repuestos y servicio. Y nos habla sobre estandarización. ¿Estandarización de qué? Estandarización de marcas y modelos. Reducir la variedad de marcas y modelos para simplificar el stock de repuestos y la facilidad del servicio. Desmantelamiento y disposición final. Aquí nos habla sobre la vida útil, la etapa final de la vida útil de los equipos. Nos hace el llamado de establecer procesos formales de baja técnica, desmantelamiento. Y nos da opciones de reubicar equipos, disponer para repuestos, especialmente los dispositivos médicos y equipos médicos de bajo riesgo, o establecer la disposición final segura. Y tener presente la gestión de riesgo asociado a este paso, descontaminación previa, manejo de residuos radiactivos, tóxicos o biológicos. Muchos de los países de América Latina, Colombia, México, Brasil, Chile, son países que ya tienen estas políticas. Recursos humanos, esta parte nos interesa muchísimo. El ingeniero biomédico. El ingeniero biomédico es el que ejecuta el rol transversal y está presente en la regulación, en la investigación, en el desarrollo, en la evaluación y en la gestión hospitalaria. Quiere decir que ya el ingeniero biomédico no es el técnico que está por allá encerrado en una habitación con un bombillo de 60 vatios arreglando equipos, sino que ya va muchísimo más allá. En países como Colombia, como México, como Brasil, Chile y Argentina, el rol del ingeniero biomédico en este ámbito, en esta referencia que nos dan acá, pues ya ha sido establecido desde hace unos años. De hecho, en Colombia ya se maneja así desde hace unos 10, 15 años. En Brasil, con más tiempo, lo mismo que en Argentina. En México y Chile, digamos que vamos muy de la mano con Colombia. Pero pues sí, hay países donde esto que se está hablando acá es una novedad, es algo nuevo. Para un biomédico mexicano, para un biomédico brasileño, para un biomédico chileno, para un biomédico argentino, para un biomédico colombiano, esto no es nuevo, esto ya es algo que se hace todos los días, en su mayoría, porque aún así en estos países hay procesos de ingeniería biomédica que no cumplen con todos estos estándares propuestos. Nos habla también de un déficit global. Se necesita reconocer la profesión y aumentar las plazas de formación. Ojo que reconocer la profesión no solamente habla de que, ay, sí, existen los ingenieros biomédicos y ya hay que ponerlos en el hospital. Cuando se habla de reconocer la profesión, se habla de un reconocimiento integral, herramientas, capacidades, formación, recursos para poder trabajar y poder cumplir con nuestro rol. Y recuerden que cuál es nuestro rol. Es un rol transversal, presente en la regulación, en la investigación, en el desarrollo, en la evaluación y en la gestión. Pero para poder lograr todo esto necesitamos recursos. Hay países, hay países en los que claramente hay una sobreoferta de profesionales. Colombia es uno de esos países donde hay una sobreoferta bastante evidente, sobre todo en las ciudades principales, en Bogotá, en Medellín, en Cali. Pero hay regiones donde hace falta. Y eso es una realidad presente no solamente para ingeniería biomédica, para los ingenieros biomédicos, sino también para la mayoría de profesiones sanitarias. Entonces aquí nos habla a cubrir ese déficit, aumentar las plazas de formación o redistribuirlas
o garantizar su redistribución y su operatividad en cualquier región donde exista la necesidad. La meta que propone la Organización Mundial de la Salud establece que debería haber un biomédico por cada 100 camas y dos auxiliares, ya sean técnicos o tecnólogos, por cada ingeniero, de manera aproximada. Ese es el estándar que se maneja desde hace 20 años en los Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea. De hecho, es uno de los estándares que propone la Joint Commission. La mayoría de instituciones acreditadas en Joint Commission cumplen con ese estándar, lo superan de hecho. Pero entonces ya la Organización Mundial de la Salud toma esos estándares y dice, oiga, acá también hay que implementar estas ideas. Entonces miren la meta, un ingeniero biomédico por cada 100 camas y dos auxiliares de ingeniería por cada ingeniero. Pero también nos habla de infraestructura y conectividad. Debe haber una pauta de requisitos mínimos. Energía estable, servicios públicos, agua, gases medicinales, conectividad de datos. Hoy en día la conectividad de datos es primordial. Y el impacto establece que la tecnología más avanzada falla sin la infraestructura básica adecuada. Quiere decir que las tecnologías actuales que necesitan conectividad a datos, conectividad a Internet, para servicio técnico, para actualizaciones, para su neto funcionamiento clínico, pues van a tener un impacto crítico si los requisitos mínimos no se garantizan. Empieza a hablar sobre la salud digital y la inteligencia artificial como una nueva frontera. Entonces, la inteligencia artificial debe ser o debe comenzar a ser vista como dispositivo médico, sobre todo la inteligencia artificial utilizada en el diseño, en el desarrollo, en el funcionamiento de tecnologías. Ya se va a empezar a determinar que la inteligencia artificial es un dispositivo médico. Por lo tanto, hay unos desafíos regulatorios asociados a la validación de algoritmos, el sesgo de datos y las famosas cajas negras, que son los espacios legales vacíos y los espacios teóricos vacíos que tiene toda la implementación de la inteligencia artificial. Y debe haber una gobernanza de datos donde se garantice la privacidad del paciente, pero haya un equilibrio respecto al uso secundario de datos para la investigación clínica. Entonces, eso tiene que estar muy claro. En Estados Unidos y en Canadá es algo que está sumamente claro. La privacidad del paciente y el uso de datos para investigación, eso está regulado. Hay unas estandarizaciones muy específicas que deben cumplirse allá en Canadá y en los Estados Unidos. Creo que en Brasil también. Entonces, para eso debemos apuntar todos. Y nos habla sobre un tema primordial en esta época, la sostenibilidad del cambio climático. Empezando por el impacto ambiental. El sector salud tiene una gran huella de carbono y de residuos plásticos, por toda la cantidad de residuos que se manejan diariamente a nivel cotidiano desde el entorno hospitalario. Se debe fortalecer el concepto de compras verdes, es decir, preferir equipos y tecnologías duraderas, reparables y eficientes energéticamente. ¿Cuál es la moda de hoy en día? Equipos que son desechables, tecnologías que son desechables, que se dañan, se compra el módulo, se compra la tarjeta, se compra el elemento, se compra el accesorio, el dispositivo, la parte aplicada a paciente y todo eso se convierte en residuos. Entonces todo esto debe enfocarse, va a volver a enfocarse otra vez al reuso, a que las tecnologías deben optar, deben apuntar a una fabricación orientada hacia el reuso y hacia los múltiples usos, reducir la huella de los elementos y los productos desechables. Y eso se enfoca hacia la resiliencia climática, equipos que están diseñados para soportar calor extremo, fallas eléctricas en países vulnerables. Ojo porque como los cambios climáticos ya son cada vez más críticos, hay países donde los cambios, donde sufren inviernos muy duros, y dentro del mismo año sufren veranos muy duros, son extremos climáticos muy fuertes. La tecnología, no solo equipos, sino la tecnología en general debe estar diseñada para soportar esos cambios. Y vuelve el tema de la gestión de residuos y tóxicos. Debe existir convenios internacionales, como lo existen ya en la mayoría de nuestros países con respecto al manejo de mercurio, de contaminantes. Por ejemplo, acá en Colombia ya es imperativo, ya es por ley que no se deben tener elementos de mercurio como termómetros, bueno, cualquier tipo de, se me van en este momento de la mente, los dispositivos que trabajen con mercurio. Pero también abarca a otro tipo de contaminantes, ya puede ser orgánicos, químicos, industriales, residuos electrónicos, entre otros. Esto es un problema creciente en la salud digital que requiere una logística inversa. O sea, cuando hablan de logística inversa se refieren a empezar a mirar desde el fin de la vida útil, de cómo terminan los productos, equipos biomédicos, dispositivos médicos y productos esenciales como tal, cómo terminan en la basura y cómo se puede aplacar ese impacto ambiental con respecto a las compras verdes, a comprar eficientemente, al tema del reuso, etcétera. La Organización Mundial de la Salud nos vuelve a recalcar la necesidad de prepararnos ante las emergencias, con lecciones aprendidas como la pandemia del COVID-19. Debemos enfocarnos entonces en el rol crítico de elementos que son críticos y de insumos que son críticos para la prestación de servicio, como lo es el oxígeno y demás gases medicinales, los elementos de protección personal, EPPs, dispositivos de diagnóstico y dispositivos de soporte vital, como lo fue en la pandemia, el uso y la necesidad de los ventiladores. Se deben establecer mecanismos de emergencia y para esos mecanismos de emergencia nos enfocamos en la aprobación regulatoria, lo que llamamos el fast track.
Cuando la regulación se vuelve laxa, digamos, no deja de ser exigente, pero se vuelve más laxa y más eficiente, más ágil, con el objetivo de garantizar todas las aprobaciones regulatorias de dispositivos médicos. Y la idea es lograr tener reservas estratégicas a nivel nacional. Se crea entonces el Acuerdo Pandémico en el 2025, en el cual se enfatiza la producción local y las cadenas de suministro diversificadas. Hay un llamado desde la Organización Mundial de la Salud, bueno, enfoquémonos en nuestra región, la Organización Panamericana de la Salud, donde hay que enfatizarse y hay que establecer políticas y facilidades logísticas, económicas, socioeconómicas, para garantizar y facilitar la producción local y que las cadenas de suministro se diversifiquen muchísimo más. Nos llaman a una gobernanza participativa. ¿Eso qué quiere decir? Inclusión. Involucrar al paciente, a la sociedad civil, a los profesionales en la toma de decisiones clínicas y hospitalarias de manejo hospitalario. Pero también nos hace el llamado a manejar la transparencia, que hayan precios justos y que hayan procesos de compra abiertos, sobre todo en los sistemas de salud pública. Nos hacen el llamado también de establecer metodologías de mejora continua asociadas a la medición de progresos e indicadores, basados en el principio fundamental que lo que no se mide no se puede mejorar, e implementación de indicadores claves, densidad de tecnología, disponibilidad esencial, tasa de mantenimiento, porcentaje de incidentes y eventos adversos, entre otros. Y nos dan entonces, para terminar, los pasos para desarrollar las políticas nacionales o evaluar estas si ya las tenemos. Primera parte. Entonces, debemos evaluar la situación que tenemos en cuanto al censo de equipos con un enfoque hacia la epidemiología, o sea, hacia la necesidad con respecto a las enfermedades vigentes en cada una de nuestras ciudades, departamentos, provincias, estados, regiones, etcétera. Nos habla de priorización, definir qué es vital para la carga de enfermedad en el país. Nos habla sobre estrategias, crear marcos regulatorios y de gestión. Nos habla sobre presupuesto, costear no solo la compra, sino el costo total de la propiedad. El famoso efecto iceberg. No solamente ver cuánto cuestan los equipos, sino cuánto cuesta sostener el equipo. Implementación y monitoreo, planes piloto antes del despliegue nacional y auditorías regulares y actualización de las políticas que actualmente existen. Como resumen final, entonces, definimos que los dispositivos médicos son un pilar fundamental del sistema de salud. No son accesorios, no son lujos, son necesidades. Se requiere una visión del ciclo de vida, innovación, regulación, gestión y descarte para las tecnologías en salud. La sostenibilidad y la resiliencia entre emergencias son los nuevos imperativos. O sea, hay que establecer políticas asociadas hacia las emergencias y lo que puede ocurrir. El mensaje final es garantizar y establecer políticas sólidas que salven vidas y que ahorren recursos. Y de eso nos hablan las nuevas políticas de gestión de tecnologías en salud de la Organización Mundial de la Salud.